Y hola, ¿qué tal mi gente? Venimos con dos noticias interesantes y de actualidad del Barcelona. Por un lado vamos a tener información actualizada por parte del Barcelona acerca de lo que es Christensen y cómo va esa lesión del mismo, porque créanme que está muy cerca de volver o estamos muy cerca de verlo nuevamente. Y también del tema Eric García, que para los que no hayan visto el partidazo que hubo ayer del Barcelona contra el Brujas, Eric García sufrió una acción que la verdad fue fortuita. El jugador Berman por parte del Brujas en ningún momento se ve que haya querido lastimar a Eric García, pero fue algo fortuito y le terminó realizando una falta. eh, un balón que fueron a disputar los dos por la cabeza, y la peor parte, desafortunadamente, se la llevó Eric García. De hecho, en una entrevista posterior al partido, ya él hablaba de que se sentía la nariz extraña y que lo más probable, según lo que le habían dicho los médicos del propio Barça en el campo, era que ya tenía una especie de fractura a nivel de la nariz. Bueno, luego de estudios y todo lo que se le ha hecho, se ha confirmado que sí era esto. Pero bueno, finalmente lo que son las sangrías en las sesiones del Barça no paran. Tenemos muchos lesionados. Afortunadamente estamos en un periodo de la temporada donde deberíamos ir viendo cómo regresan nuestros jugadores. Y es que desde el club lo peor que se temía con Eric García, luego de que se retirara del terreno en ese final del partido frente al Brujas, era la posible fractura de nariz. De hecho, el golpe fue tan fuerte que tuvo que ser sustituido en ese mismo momento por Pau Cubarsí. Ya finalizado el encuentro, antes de irse al hospital de Brujas, donde se sometió a la primera exploración, atendió a los medios, en este caso Movistar Plus, donde él mismo anunció que lo más probable es que el golpe había sido tan contundente o tan fuerte que tenía una fractura en la nariz. Luego de esta primera exploración, como les digo, el jugador se desplazó con el resto de la expedición del Barça, regresando a Barcelona, y quedó a la espera de someterse a más pruebas este mismo jueves para establecer exactamente el alcance de la lesión. Sin embargo, el parte médico ha rebajado los niveles de preocupación por parte del staff de Flick respecto al estado actual de Eric García. El Barça, de hecho, ha facilitado el informe en el que se confirma el percance, pero no se descarta que pueda seguir jugando. De hecho, el comunicado decía lo siguiente: el jugador del primer equipo, Eric García, presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta. Esto es lo que dice el Barça en el comunicado. Luego se ha hablado, han salido noticias de que Flick no quiere forzar tanto con Eric García, sino que quiere tratar de llevarlo todo con calma, con tranquilidad, y buscar que el jugador del Barça esté recuperado al 100% antes de cualquier inconveniente. Para mí es lo más indicado. ¿Por qué? Porque pónganse que Eric García no puede jugar el próximo partido. El Barça va a estar súper complicado porque solo contamos con salud al 100% con dos de nuestros centrales, que son Cubarsí y Araujo. Y uno de ellos, que en este caso es Cubarsí, no está pasando por su mejor momento desde que es jugador del primer equipo con el Barcelona. Pero también se ha hablado por temas por parte, perdón, del servicio médico, donde dicen que van a probar a Eric García durante los entrenamientos restantes de la semana utilizando una máscara protectora. Esto para poder valorar entonces al 100% su presencia o no en Balaídos frente al Celta en el próximo partido. Es decir, van a hacer diferentes entrenos, diferentes pruebas, a ver si el propio Eric García se siente capaz o no le provoca tanto dolor o tantas molestias en la reciente fractura que ha tenido, utilizando eso sí una máscara para protección. Ya se ha dado de hecho en el Barça que los jugadores que han tenido que jugar con este tipo de objetos en el rostro, en su momento le pasó a Cubarsí con aquella golpe tan fuerte donde le tuvieron que coger un montón de puntos en el rostro. En su momento Ronald Araujo también la utilizó. De hecho, si la memoria no me falla, hubo un momento donde el propio Eric García también tuvo que utilizar esta máscara.
Gavi creo que también hubo una situación donde se vio forzado a utilizar esta máscara. Por ende, son cosas del deporte, es un deporte de contacto donde este tipo de problemas se pueden dar, pero qué lástima que sea injusto en este momento donde no tenemos jugadores. Y es que los centrales con los que cuenta Flick ahora mismo son Koundé, Cubarsí y Araujo, y uno de ellos, que es Koundé, está siendo nuestro lateral derecho por el momento. Es decir, si vamos al Celta sin Eric García, corremos el riesgo de que se nos lesione uno de nuestros dos centrales y quedemos en problemas. O tengan que recurrir, por ejemplo, a Gerard Martín como central. Pero aquí es donde vienen un poquito las mejores noticias o positivas o noticias más positivas. Y es que ya se habla del tema de de Andreas Christensen, que está cerca de volver. De hecho, se espera que ya en el partido del Celta pueda contar con minutos. Esto es lo que ha salido de última hora el día de hoy. Entonces aquí sí tendremos una opción más. En caso de que, pues, por ejemplo, durante el partido corra algún percance con Cubarsí o Araujo o alguno de los dos y se les vea bastante cansado y se vea la necesidad de cambiarlo, podríamos optar por Andreas Christensen en el segundo tiempo, porque se sabe ya que va a estar listo contra el Celta. De hecho, había algo de dudas, pero una vez se le ha visto terminar de manera exitosa lo que es el entrenamiento con el primer equipo el día de hoy, más que con el primer equipo, con los suplentes, porque los jugadores principales que fueron titular contra el Brujas hoy hicieron más ejercicio de pesas y en el gimnasio, y los que fueron segundo cuadro, suplentes o no jugaron ese partido, sí que hicieron entrenamiento normal. Y fue aquí donde se reincorporó Andreas Christensen y logró culminar de manera satisfactoria el entrenamiento completo del Barça. Se habla de que se le vio de buena forma, se le ve recuperado, pero obviamente sabemos que Hansi Flick es un entrenador que no le gusta arriesgar. Y sabiendo que Christensen viene de una lesión de 3-4 meses aproximadamente, no va a querer arriesgar con él. Al menos que nos veamos en la peor de las peores situaciones donde se nos lesione o Araujo o Cubarsí o alguno de los dos esté muy mal durante el partido, y allí sí que podría optar por utilizarlo antes de tiempo. Se sabe que lo más probable es que juegue, pero tipo igual que cuando regresó Lamine, igual que cuando regresó el propio Dani Olmo, por ejemplo, que le dieron 20 y tantos minutitos, se espera que este sea el periodo de tiempo que juegue Christensen contra el Celta el día domingo. Nos hace falta porque es un jugador muy polivalente, y creo que aquí no hay nadie que recuerde un mal partido de Christensen desde que es jugador del Barça. Al contrario, yo considero que él fue uno de esos fichajes que fueron una ganga para el Barça, considerando el rendimiento que tiene y lo bueno que es y lo joven, porque tiene 28 años. Entonces, ¿ha tenido algo de mala suerte con las lesiones? Sí, pero todo el tiempo que ha estado bien, ha rendido al 100%. Además, recordemos que el tema de su recaída fue porque no se le dio el cuidado que se esperaba con él y volvió a lesionarse. Por ende, hay que tener mucho cuidado esta ocasión y esperemos que podamos contar con él lo más pronto posible, porque nos está haciendo falta jugadores. Pedri ya se espera que regrese para tiempos de diciembre. Se confirmó que lo más probable es que Rafinha pueda estar volviendo contra el Athletic de Bilbao. Joan García igual. Entonces tenemos muchas bajas, y entre más jugadores se nos recuperen y lo más pronto posible, mejor para el equipo. Déjame en comentarios qué te parece el tema de la posibilidad de no contar con Eric García para el próximo partido, y también qué opinas de finalmente el regreso de Andreas Christensen. Nos vemos en la próxima.